¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Los Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en Radio Vital 91.1 FM. Vamos a presentarles a continuación un informe sobre la intervención norteamericana a Venezuela. La madrugada del 3 de enero marcó un quiebre histórico para Venezuela y para la región. Estados Unidos confirmó un ataque militar a gran escala sobre Caracas y otras zonas estratégicas del país. Una operación culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, un hecho que sin duda redefine el poder de Venezuela y reabre el debate sobre los límites de la intervención militar extranjera. Nicolás Maduro gobernó Venezuela durante más de una década bajo un régimen catalogado como dictatorial, marcado por denuncias de fraude electoral, persecución política, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el colapso institucional del Estado. A ello se le suman las acusaciones de la justicia estadounidense, que lo señala como el presunto líder de una red de narcotráfico internacional. Sin embargo, la caída de un dictador no elimina la discusión central. Estados Unidos no cuenta con autoridad moral ni legal para ingresar militarmente a otro país soberano. Históricamente, la política exterior estadounidense en América Latina ha estado atravesada por intereses estratégicos. Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del planeta, ocupa un lugar clave en ese tablero. Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el país nacionalizó sectores estratégicos que estaban en manos de empresas estadounidenses, un antecedente que aún pesa en la relación bilateral. Durante la madrugada del 3 de enero, se registraron bombardeos sobre instalaciones militares como la Carlota, así como de cortes de energía y escenas de caos en Caracas. Según reportes del New York Times, al menos 40 personas habrían muerto durante la operación, entre civiles y militares. En su editorial, el diario calificó la acción como ilegal e imprudente, advirtiendo sobre los riesgos de una escalada regional y las consecuencias del uso unilateral de la fuerza. Tras la operación, Donald Trump ofreció un discurso en el que afirmó que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta concretar una transición política segura y racional. Bien, vamos a estar a cargo de Venezuela, vamos a hacer que haya una transición muy apropiada. Bien, le pregunta sobre si las tropas de los Estados Unidos estarán en tierra venezolana. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros los pusimos sobre la tierra ayer, así que y lo hemos hecho de manera impresionante. No nos importa decirlo en este momento, vamos a asegurarnos que ese país esté listo, porque ahora es un peligro y si ellos se atreven a atacarnos, entonces le va a ir bastante mal. Este anuncio abrió una fuerte controversia jurídica. De acuerdo con el derecho internacional, el uso de la fuerza solo está permitido bajo la autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en legítima defensa ante un ataque armado, condiciones que hasta el momento no han sido reconocidas formalmente en este caso, lo que convierte este punto en el principal eje del debate internacional. Este domingo, además, la Fuerza Armada Bolivariana reconoció oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina, reafirmando su lealtad al orden institucional interno tras la caída de Maduro. La comunidad internacional reaccionó de forma dividida. Mientras algunos gobiernos celebraron la caída del régimen, otros condenaron la intervención militar y advirtieron sobre una posible escalada regional. En el Perú, las posturas políticas también han sido diversas. Entre quienes respaldan el operativo, destacan candidatos como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña y Rafael Belaúnde, quienes coinciden en calificar la caída de Nicolás Maduro como el fin de una dictadura y una oportunidad para la recuperación democrática de Venezuela. En contraste, otro grupo de candidatos ha expresado su rechazo a la operación estadounidense, apelando a principios de soberanía, derecho internacional y no intervención. Figuras como Johnny Lescano, Alfonso López Chao, Roberto Sánchez y Mario Vizcarra han condenado la acción militar. En Pulso Informativo recogimos la opinión de Marisol Pérez Tello,
líder del partido Primero la Gente. Yo puedo estar en contra del gobierno del dictador Maduro, siempre he estado en contra, pero eso no significa que acepte que no se respeten las reglas del derecho internacional, que son la única barrera de protección del abuso de las fuerzas. Hoy lunes, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos se reúnen en el Capitolio para evaluar el operativo en Venezuela y la captura de Maduro. Si bien la mayoría del Partido Republicano respalda al presidente Trump, un sector minoritario ha expresado cuestionamientos. Tal es el caso de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien calificó la operación como parte del mismo manual de Washington, y sostuvo que este tipo de intervenciones no responden a la agenda de Estados Unidos primero. La captura de Nicolás Maduro cierra un capítulo oscuro para Venezuela, pero abre un dilema aún mayor para América Latina. Entre la caída de una dictadura y la imposición de una potencia extranjera, el desafío sigue siendo el mismo. ¿Puede una transición construirse sin repetir las lógicas de la fuerza, el interés y la imposición? Muy bien, sobre este asunto de la intervención norteamericana a Venezuela hay tres contextos en estos momentos. Uno, la presentación de Maduro ante los tribunales en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está reuniéndose esta mañana y el Congreso norteamericano, Cámara de Representantes y Senado, entiendo, que están dirimiendo, que están evaluando lo hecho por el gobierno del señor Trump a Venezuela, donde no se sabe si la palabra es capturaron o secuestraron al dictador Maduro. Nos vamos a Estados Unidos, vamos a Maryland, estamos contactados con el doctor Luis Alberto Salgado. Luis Alberto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Sí, con todo gusto, bueno, nuevamente. Sí. Muchas gracias por atendernos. Su impresión sobre estos tres nuevos contextos y alguna información que nos pueda dar respecto de la reunión del Parlamento norteamericano. Bueno, en primer lugar, un informe realmente casi completo, realmente realista, el informe que acaban de presentar. Sin embargo, lo de casi se refiere a que no se puede entender cabalmente lo que viene ocurriendo en Venezuela y su impacto en América Latina y en el mundo, si es que no se entiende las causas endógenas. La situación endógena vale decir al interior de los Estados Unidos, que es lo que motiva e impulsa, a veces en decisiones imprevistas, arrebatadas, lo que emana de la Casa Blanca que maneja en este momento Donald Trump. A tu pregunta, Rodolfo, efectivamente se están reuniendo en este momento, ha sido nuevamente convocado el Capitolio luego de las vacaciones estas de Navidad y las fiestas del Año Nuevo, y el principal cuestionamiento es nuevamente hasta dónde quiere llegar o está llegando el señor Donald Trump, y nuevamente en la causa endógena, porque los antecedentes en el país es que todo señala a la desinstitucionalización de la democracia en los Estados Unidos. Entonces, mientras por un lado, paradójicamente, se habla de reinstitucionalizar a Venezuela luego de la caída del dictador Maduro, corrupto, y en eso coincidimos, ¿no? Quieren reinstitucionalizar Venezuela a través de un proceso de transición. Un proceso de transición severamente cuestionado por las bases de absurdo, ¿no?, que plantea en su discurso fundamentalmente el presidente Donald Trump de hace 48 horas, diciendo que ellos van a gobernar o mandar, la palabra en inglés que usó, we're gonna run Venezuela, es decir, vamos a mandar en Venezuela hasta que se instituya un gobierno normal, y por eso va a ser la transición. Esto es una aberración desde el punto de vista de la ciencia política, del realismo social y político, Rodolfo, porque no se puede aceptar una transición con un ejército invasor. Es más, bueno, Luis Alberto, y lo más grave aquí aún, y que seguramente toca a aquellos que inicialmente han aplaudido y comprensiblemente la caída de Maduro, un gobierno dictatorial perverso, ¿no?
porque ya se tocan otros temas más elevados, más trascendentes. Es decir, Listo. Trump ha anunciado que quieren agarrarse el petróleo de Venezuela. Y Stephen Miller, que es el principal asesor del señor Donald Trump, que dicho sea de paso, en los Estados Unidos están buscando que se anule el habeas corpus, porque hay un proceso muy claro en el país de la instalación de un proceso policíaco o represivo en los Estados Unidos, y no solamente contra los inmigrantes, sino contra todos los disidentes. Estas son las cosas que no se evalúan y muchos no conocen en nuestro país, en el Perú, Rodolfo, y en el resto de América Latina, pero sí conocen esto. Entonces, quienes conocen esto se dan cuenta claramente de la grave contradicción, porque van a llegar los Luis Alberto. amigos. Sí, te escucho. Sí, le quería decir lo siguiente. Usted dice que todo este contexto de la intervención norteamericana en Venezuela resulta aberrante. Así lo ha dicho. Y yo suscribo eso y seguramente alguna gente también. Pero los que decimos eso no estaremos en la época de la carreta. Yo he escuchado hoy en la mañana a algunos entendidos, a un exministro de Relaciones Exteriores peruano, también sosteniendo ellos que hay un cambio en el orden mundial. Y eso, no sé si dicen hay que aceptarlo, pero es algo que está ocurriendo muy sencillamente, un cambio del orden mundial donde ya no se impone la fuerza del derecho, sino la fuerza del poder económico o el poder militar. ¿Qué dice frente a eso, Luis Alberto? Bueno, lo que quieren instalar es nuevamente precisamente el tiempo de la carreta, Rodolfo. Es al revés, precisamente todo lo contrario. Han regresionado 100 años en donde en este momento el hegemón del norte, que gobierna aquí en Washington, muy ignorante en temas de historia, muy poco leído, y hay algo pues de vanidad y de soberbia en todo esto, porque repite los mismos errores graves de hace 100 años. Estamos volviendo a la época de la carreta donde se quería imponer. Esto no es nuevo para quienes conocen algo de historia y de ciencia política, Rodolfo. El Big Stick, la política del garrote, la imposición del más fuerte, la imposición del abusivo, del que pretendidamente puede imponer por la fuerza todo. Y eso es la repetición de la carreta de hace 100 años. Y más aún, ¿no? Lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hubo necesidad de una guerra mundial, efectivamente, para realmente reducir a escombros la propuesta del fascismo y del nazifascismo en los años 30 y 40 con Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Ya sabemos lo que pasó. Felizmente, y correlativamente con eso, siguió en los Estados Unidos la modernización y la entronización efectivamente de Estados Unidos como la primera superpotencia, pero no solamente o no por su fuerza militar, Rodolfo, sino por la fuerza democrática que el New Deal, el nuevo tratado, la política del buen vecino con Franklin Delano Roosevelt, que impulsó realmente la imagen de los Estados Unidos, aún con sus contradicciones, aún con el tema de la esclavitud, aún con una serie de temas, de haber apoyado históricamente a las peores dictaduras más sanguinarias de América Latina, sin importar obviamente el proceso democrático. Eso fue superado precisamente por las políticas de Franklin Roosevelt y no fue gratuito. Fue fruto de la experiencia, del conocimiento y del entendimiento del multilateralismo como un aspecto central y fundamental en las relaciones internacionales. Así que la carreta, efectivamente, lo que quiere imponer la carreta son aquellos que precisamente refutan aquellos que nosotros decimos que tiene que imperar el derecho, la humanidad, los derechos humanos y la democracia, Rodolfo. Correcto. Luis Alberto, tras la Segunda Guerra Mundial tenemos ahora digo como consecuencia, a un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en apariencia no hace ni lo uno ni lo otro, no soluciona nada. Yo le pediría, a propósito de esto que estamos conversando, un brevísimo análisis sobre este Consejo de Seguridad que hoy en la mañana empezaron una reunión, entiendo, importante. Pero primero vamos a una pausa y seguimos con Luis Alberto Salgado desde Maryland, Estados Unidos.